La mañana del 25 de enero del 2004, Sheila Barrero estaba dispuesta a regresar a casa luego de una larga jornada laboral. Sheila nunca llegó. Y hasta el día de hoy, 17 años después, su familia aún espera justicia. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Sheila Barrero Fernández nació el 18 de marzo de 1981. En la localidad asturina de Degaña, en España, hija de Julia Fernández y Elías Barrero. Sheila era la menor de 4 hermanos y era descrita como una joven muy bella que a tan corta edad poseía un gran atractivo con cierta fama de rompecorazones. Era divertida, responsable, buena estudiante e incluso había terminado sus estudios de turismo y ya trabajaba en una agencia de viajes de lunes a viernes. Todos los fines de semana ella volvía a casa de sus padres en Degaña. Llegaba el viernes y a la noche siguiente cruzaba a León para ganarse un sobresueldo sirviendo copas en el pub Joy Team, uno de los locales de moda de la localidad de Villablino, León. En el primer empleo que estuvo luego de haberse graduado, su jefe la recuerda como una persona muy humilde, alegre, vital y muy trabajadora. Julia Fernández comentó que su hija tuvo un novio llamado Teófilo, el cual era su novio de toda la vida. Tenían altos y bajos, se dejaban en temporadas y volvían a retomar la relación. El carácter fuerte de Sheila chocaba mucho con el de Teo, lo que ocasionaba que rompieran una y otra vez. Sin embargo, cuando ocurren los hechos, iban a darse otra oportunidad, y tenían planeado un viaje a los carnavales de Tenerife en febrero del 2004. Ellos habían quedado para verse el día domingo para tomar un café, pero Sheila nunca llegó a esa cita. Teniendo este pequeño contexto, ahora sí vamos al día de los hechos. El sábado 24 de enero del 2004, Sheila había dejado su auto, un Peugeot 206 color blanco, en un taller cercano para que lo revisaran. Seguido a esto, se fue a trabajar. Durante su jornada laboral se encontró a varios amigos que se acercaron a su puesto de trabajo. Uno de sus hermanos también se acercó y cenaron juntos. Ella había decidido quedarse a dormir en casa de su hermano, ya que su auto estaba en el taller. Pero en un cambio de planes a última hora, el hijo del mecánico se pasó por el bar en la madrugada, acompañado de su novia, para así devolverle la llave y decirle dónde le había dejado su auto, ya que ya lo había terminado de reparar. Pasadas las 7 de la mañana del 25 de enero del 2004, con el cansancio propio de esas horas, Sheila decidió coger su auto y dirigirse a su casa en Degaña. Parte del camino, que ella conocía 100%, fue acompañada por sus amigos. Los dos vehículos se separaron en el Alto de la Collada, a 10 minutos del cruce de Caguayes, un tramo que Sheila conocía perfectamente. A partir de ese momento, poco se sabe de lo que le ocurrió a la joven. Julia Fernández, al ver que su hija no llegaba, llamó a varios de sus familiares. Su hijo le informó que Sheila no había dormido en su casa, y sus amigos informaron que le habían despedido pasada las 7 de la mañana. Su familia, que como todos los domingos se reunían en Degaña para comer, comenzaron a preocuparse por el paradero de la joven. Paralelo a eso, su hermano, que iba camino a la comida familiar, observó un auto parecido al de Sheila, en una zona recreativa en La Collada. Muy extrañado, dejó a su mujer y a su hijo en el pueblo vecino y volvió al lugar. Pensó que Sheila podía estar accidentada, pero cuando se acercó al auto, vio cómo la joven se encontraba en el asiento del piloto. Abrió la puerta y observó cómo el cuerpo de su hermana caía. Sheila estaba muerta. Corriendo salió a la carretera más cercana y paró al primer auto que pasaba para pedir ayuda. La Guardia Civil llegó al lugar de los hechos y pudo observar cómo el cadáver de Sheila había sido perfectamente colocado, al igual que su auto. Tenía una mano encima de la otra y los pies en una posición extraña. En un primer momento, a falta de una explicación, pensaron que su muerte podía haberse debido a un golpe traumático en la cabeza. Pero 24 horas después, el médico forense dio con la verdad. La joven había fallecido debido a un disparo en la nuca a cañón tocante y desde el asiento de atrás. El orificio no se apreciaba a simple vista, debido a que la pistola era de pequeño calibre, una 12 milímetros. Por eso, el asesino tuvo que situarse en el asiento de atrás, muy cerca, y disparar en la nuca. La bala atravesó el cráneo, rebotó contra la luna delantera y cayó dentro del auto. No había huellas en el auto y no faltaba nada. Sheila tenía su cartera y teléfono celular junto a ella. Por lo tanto, el robo quedaba totalmente descartado,
y tampoco había indicios de alguna agresión sexual. Hicieron pruebas balísticas y de ADN. Comprobaron cientos de teléfonos móviles para fijar desplazamiento y buscar posibles testigos, y peinaron docenas de veces la escena del crimen. Todo lo que consiguieron fue un casquillo de bala, procedente del arma corta con la que se realizó el disparo a quemarropa, y además una misteriosa bufanda con un escudo, cuyo propietario jamás apareció. Las indagaciones en los registros de las antenas telefónicas llevaron a 2 cazadores que pasaron por la zona alrededor de la hora del crimen, pero sus declaraciones no aportaron avances. La familia sostuvo que en aquel momento ellos no contaron todo lo que sabían, por miedo o porque trataban de proteger a alguien. Los investigadores tenían la hipótesis de que la joven conocía a su ocupante o sus ocupantes, ya que no intentó ninguna maniobra para esquivarlos y dejarlos atrás en una zona donde la carretera lo permitía. Entonces, esta hipótesis de los investigadores hablaba de que Sheila dejó subir a otra persona en el asiento de atrás de su auto y desde allí le dispararon. Los restos de sangre apuntaban a que su cuerpo cayó sobre el lugar del copiloto, pero el asesino recolocó el cuerpo tras el volante, en una posición poco natural, antes de desaparecer. Lo remoto del lugar, la neblina y la llovizna favorecieron su desaparición en el invierno sin cruzarse con nadie que pudiera acusarlo. Mientras, la Guardia Civil realizó diversas entrevistas a todos los jóvenes de Villablino y se amplió el círculo a su entorno laboral, a todo aquel que pasaba por el bar de copas, ya fueran mineros o empleados de mantenimiento de la carretera, pero no se encontró nada. Unas personas declararon que habían observado 2 autos que se habían estacionado, uno detrás de otro, en medio de la carretera. Uno de ellos era similar al de Sheila, por lo tanto, los agentes no tenían dudas. Alguien había increpado a la joven mientras conducía, le había hecho frenar y se había montado en la parte trasera de su auto. En ese momento le habían disparado por la espalda sin que ella tuviera sospecha alguna de que eso iba a suceder. Aún así, nadie vio nada. Probablemente porque era fin de semana, porque era fiesta o porque era una carretera poco transitada. Desde el principio hubo pocas pistas. Las sospechas recayeron sobre un joven de Villablino llamado Borja Vidal, que tenía 19 años en aquella época y era conocido como Bowie. Este había mantenido con Sheila una relación de pareja que acabó de mala manera, entre amenazas y con denuncias, en una época en la que los reflejos ante la violencia de género aún no se habían despertado. Sin embargo, hay otras fuentes que hablan de que ambos jóvenes habían comenzado una relación en octubre del 2003, pero Borja negó haber pasado de intercambiar más que algunos besos con la joven cuando se encontraban en el pub donde ella trabajaba. Borja habría dejado la relación en noviembre de ese mismo año porque tenía una novia que vivía en Cataluña, pero iba a regresar al pueblo en Navidades. Aunque la familia de Sheila tenía otra versión. Sheila lo dejó porque iba a volver con su anterior novio, e incluso se iban de vacaciones a Tenerife. Los investigadores de la Guardia Civil le practicaron una prueba para determinar si había residuos de pólvora en sus manos. Los encontraron, pero el chico alegó que en los días anteriores había disparado una escopeta de caza, algo muy común en el lugar, y que en la madrugada del crimen no había salido de su casa. Aunque llegó a estar detenido e imputado, el juez acabó por levantar los cargos en su contra. No existía ninguna prueba suficiente para destruir su presunción de inocencia. La familia de Sheila, sin embargo, nunca dejó de señalarlo. En el año 2007, 3 años después del asesinato de Sheila, el ayuntamiento de Degaña determinó que todos los 25 de enero sería día de luto oficial en la localidad, hasta que el asesinato de Sheila fuera resuelto. A medida que pasaban los años, que los hechos se alejaban con el tiempo y que la vida continuaba para el resto de la sociedad, las sucesivas conmemoraciones de la muerte de Sheila se hicieron cada vez más tristes para la familia. A pesar de que agentes de la Policía Judicial de la zona y de la UCO de la Guardia Civil se desplazaron desde Madrid e invirtieron horas en las pesquisas, fue imposible sentar a un sospechoso en el banquillo. Poco tiempo después de aquellos hechos, Borja Vidal, el único sospechoso, no tuvo problemas para encontrar trabajo en diversas empresas del sector de la construcción, empleado como carretillero y soldador, en una de ellas con sede en Asturias. Trabajó durante 8 años en diversos proyectos, rehizo su vida, se casó y tiene 2 hijos. Su válvula de escape ante la presión del entorno fue su afición al ciclismo. Sus compañeros de trabajo aseguraron que Borja se mostraba muy reservado con aquellas personas a las que no les unía un vínculo de estrecha confianza. No le costaba hacer amistades en el trabajo, pero dicen que siempre establecía una clara línea entre su vida privada y sus relaciones laborales. Nunca hablaba de su pasado,
Nunca comentó nada del caso de la chica asesinada, pese a que todos en la empresa lo sabían desde el día en que entró a formar parte de la plantilla. Alguna vez se le preguntó, pero no quiso hablar, comentó uno de los compañeros de trabajo. Con los que tenía cierta confianza, él les enseñaba imágenes de su hija y de su mujer, con la que se casó años después de ser puesto en libertad, y quien sigue siendo su pareja a día de hoy. Desde su puesta en libertad, Borja ha seguido viviendo en Villablino, en una zona minera de la región de León, próxima a la frontera con Asturias. Borja es muy conocido en la zona. Nunca ha dejado de ser señalado por los vecinos como el principal sospechoso de un asesinato que conmocionó a toda la zona. De hecho, todavía es habitual verle paseando por la localidad con gafas de sol para evitar miradas incómodas y comentarios. Volviendo con el caso, este se archivó por primera vez en mayo del 2007 por la Audiencia Provincial de Oviedo, que consideró que no habían indicios suficientes para mantener la acusación contra Borja, el único sospechoso. En el año 2011, 7 años después del asesinato de Sheila, Borja Vidal, principal sospechoso, confesó en equipo de investigación cómo fue su situación personal a raíz del caso. El joven explicó el acoso al que fue sometido y la imposibilidad de llevar una vida normal en el pueblo, donde no podía ni siquiera ir a los bares o al supermercado. El joven defendió su inocencia y relató las circunstancias personales y familiares con las que tuvo que lidiar. Estoy tan tranquilo en mi casa, yo sé bien que no hice nada, que esa noche estaba en casa de mis padres y eso a mí me vale. No puedo ni salir de casa. Tengo un hijo pequeño y no puedo ir ni a Villablino a los bares, ni al supermercado, porque sale mi hijo y ve en un parque un cartel sobre mí. ¿Qué más me gustaría a mí que me dijeran mañana que pillaron a quién fue? Es lo que más me gustaría a mí y para ellos. Me intentó atropellar a un hermano de ella a la salida de un bar en Villablino. Y el padre me agredió, me pegó un par de patadas a la entrada del juzgado de Cangas, mencionó. El propio portavoz de la familia, Pedro González, defendió la inocencia de Borja Vidal en 2004, tras su puesta en libertad, y censuró la campaña de acoso a la que está siendo sometido el joven. González explicó que Borja fue puesto en libertad después de soportar con entereza una pesadilla personal y familiar, y afirmó que lo que ya era de por sí muy grave, la detención de un inocente, se ha hecho aún más difícil de soportar debido a la actuación irresponsable de algunos medios de comunicación. Cada 25 de enero, alrededor de un centenar de familiares, amigos y vecinos protestaban a las puertas del ayuntamiento pidiendo que se reabriera el caso y se hiciera justicia. Así pasaron 11 largos años, hasta que en el año 2015 la Guardia Civil logró reabrir el procedimiento alegando que los avances de la tecnología forense podrían aportar nuevas pruebas. El caso estuvo 4 años bajo secreto de sumario, y no fue hasta el año 2019 que se dio a conocer un nuevo informe, que según afirmó la delegada del gobierno, Delia Loza, era muy concluyente y apuntaba de nuevo a Borja Vidal. Los resultados determinaron que el único que presentaba restos de haber apretado un gatillo era Borja. Antes de que le sometieran al test, él advirtió: voy a dar positivo. Hace una semana que estuve cazando. La excusa le valió por entonces para salir victorioso. Pero no en esta ocasión. Los químicos lograron aislar de las muestras de la mano derecha de Borja, que se tomaron en su día, una partícula de plomo, estaño y bario, que era igual a los residuos de disparos encontrados en el casquillo. También hallaron en la mano de Borja otra partícula específica de plomo, bario y antimonio. El conjunto de ambos era tan inhabitual que se convertía en algo parecido a una huella digital, algo único, como una firma. El informe de los expertos concluyó: no hay ningún tipo de duda en cuanto a la implicación de Borja en la comisión del crimen de Sheila Barrero. Otro detalle fue que el día que le tomaron los residuos de disparo, le pidieron que entregase la ropa que llevaba el día del crimen. Curiosamente, él llevó todas las prendas, pero entre ellas no había un abrigo. Algo ilógico, ya que la temperatura en la zona de Asturias y León en esos días rondaban los 0 grados. Aún así, la chaqueta que entregó también dio positivo en presencia de plomo, bario, antimonio y estaño en toda la chaqueta, y se encontraron valores más altos en la manga derecha. También se midió la concentración de estas partículas y se determinó que correspondían a un único disparo, lo que no sería compatible con la caza que Borja manifestó practicar. Es sabido que cualquier cazador hace más de un disparo en una jornada de caza, y ninguna munición de caza tiene estaños en su composición.
Con respecto a la bufanda conseguida en los asientos traseros del auto, sobre ella había una pequeña fibra de algodón de color azul. Esta se analizó y en su día se determinó que podría haber pertenecido a la chaqueta de Borja. Pero claro, se habían vendido más chaquetas como esa y la fibra, solo por el color, no era determinante. No estaba individualizada. Pero gracias a esto se dio un paso más y de vital importancia. En tienda, todas las prendas nuevas son iguales, pero una vez comprada, cada chaqueta se va convirtiendo en única por el desgaste del día a día, por el tipo de detergente y suavizante empleado para su limpieza, por el número de lavados, por la marca de la lavadora y por el trato que se le da a la prenda. Pues bien, al comparar la fibra localizada en el vehículo con otras de la chaqueta usada de Borja, la ciencia afirmó que eran idénticas, y salvo que otra prenda haya repetido las condiciones de vida, como lavados, marca de detergente, etc., lo que era muy improbable, la fibra pertenecía a su chaqueta. Dicha conexión, bufanda, fibra y asiento posterior del vehículo, no es de poca importancia, pues en dicho lugar habría estado posicionado el autor del disparo que acabó con la vida de Sheila. El esfuerzo no solo ha sido de la ciencia, los investigadores también volvieron a interrogar a todo el mundo, y así lograron varios testimonios que aseguraban que el fin de semana en el que se produjo el crimen, los padres de Borja no estaban en casa. En su día, ellos afirmaron no haber salido del domicilio y dieron la coartada al joven, afirmando que no se habían movido a ningún lado. Una versión no muy fiable, ya que ellos aprovechaban los fines de semana para jugar al golf. El joven, que no tenía licencia pero que conducía con frecuencia, conocía la rutina de Sheila, conocía su auto y sus movimientos. Otro dato a destacar fue que un mes después del asesinato, Borja acudió al hospital. Cuando le preguntaron, dijo que padecía de insomnio, que estaba muy nervioso y que apenas comía. Acusó a la Guardia Civil de presionarle, lo que le había provocado el cuadro de ansiedad. Lo curioso es que en ese entonces ni siquiera era sospechoso. Más tarde, cuando los indicios le señalaron, cambió su versión y su depresión de repente se debía a su incapacidad para sacarse el carnet de conducir, que supuestamente había intentado 6 veces sin lograrlo. Los guardias investigaron la afirmación y descubrieron que no había sido 6 veces, sino 2 veces, y que los exámenes eran de 1 año antes de su visita al médico. Entonces, ¿por qué Borja Vidal aún no ha sido arrestado si los informes son tan concluyentes? Bueno, según la delegación del gobierno, se estaba a la espera de que el juez que instruye el caso tomara una decisión. Pedro González, el abogado de Borja Vidal, restó valor al último informe aportado al caso. Es un informe marrullero, similar al que se aportó ya hace años y que fue criticado y denostado por el juez. Añadió que si las pruebas halladas fueran ahora tan concluyentes, su cliente ya estaría detenido. Y no es así. No ha habido nunca medida cautelar contra él. No la hubo nunca, porque ha estado en libertad siempre. De hecho, se podría haber marchado hace mucho tiempo, porque ni siquiera se le retiró el pasaporte. También aprovechó de alertar del riesgo que se supone lanzar acusaciones tan duras contra una persona, y más en las localidades pequeñas donde todo el mundo se conoce. Pedro González insistió en que no existe nada nuevo que sitúe a su cliente en el escenario del crimen, y recordó que el asunto ya ha sido analizado por 5 jueces diferentes, además de la audiencia provincial. Estos son algunos de los indicios que apuntan a Borja. Hay muchísimos más. Sin embargo, la muerte de Sheila parece que poco preocupa a la justicia. Solo hay 3 mujeres que no piensan rendirse nunca: su madre Julia, su hermana Mónica y la abogada de la familia, Iratxe Mendieta. Desafortunadamente, para septiembre del 2020, el caso fue archivado por segunda vez. La Audiencia Provincial de Asturias avaló la decisión de la juez instructora de sobreseer provisionalmente la causa, al estimar que los indicios apuntados por su familia sobre la autoría de su exnovio son meras sospechas e insuficientes para una condena y para la continuación del procedimiento contra el investigado. El padre de Sheila mantenía que existía indicios de criminalidad contra el exnovio en base a los informes que entregó a la Guardia Civil. Sin embargo, para el tribunal no se puede establecer que ambas partículas pertenezcan a ese casquillo, y ve como la hipótesis más probable que el hallazgo se deba a una transferencia y no a haber disparado el arma. Los magistrados tampoco descartan que la prenda que el exnovio entregó a los investigadores, como la que vestía el día de los hechos, se encontrase contaminada, y que de ser la misma cuando se disparó, el número de residuos encontrados en ella habría de ser mayor. Por lo tanto, argumentaron que los indicios pierden consistencia cuando no se desmontó la coartada del investigado.
al no haber ningún testigo que lo sitúe fuera del domicilio familiar en la hora del crimen. No se le pudo relacionar con un arma corta, ni se hallaron restos biológicos suyos ni en el vehículo de Sheila, ni de esta en la ropa que él entregó a la Guardia Civil. También se recordó que no se ha localizado el arma con que se cometió el crimen, ni se ha podido acreditar que el investigado tuviese acceso a un arma de fuego corta como la utilizada. Como respuesta a esta decisión, la familia de Sheila obviamente mostró su descontento en las redes sociales declarando lo siguiente: el asesino de Sheila les da las gracias. Vive libre y protegido. Es el mundo al revés. Una niña la sale de su casa y deciden asesinarla. ¿Y a quién le importa? A ustedes no. Dejan a la Guardia Civil, a la UCO, a todos los cuerpos de seguridad del Estado que han trabajado para la resolución de este asesinato durante 16 años. Los dejan en evidencia con todo el trabajo que hay detrás. No han servido las pruebas ni los testigos que situaban a los padres del imputado fuera de la vivienda ese fin de semana y que le dan coartada, ni de los mismos que declaran que el imputado tenía una pistola. ¿Para qué sirven los testigos? ¿Para qué sirven las pruebas? Cuando el perito que declaró el famoso tema de transferencia lo vuelven a llamar y aclara que si hubiese transferencia sería directa de haber tocado a la víctima en ese momento. Son tantas cosas. Pero si como autor material no quieren ver al imputado, me parece bien que busquen ustedes mismos. ¿Quién puede ser? Porque la realidad es que Sheila está muerta, asesinada de un disparo, y ella la vida no se la ha quitado. Busquen y demanden a la Guardia Civil y pidan todo lo que no han pedido. Trabajen todo lo que no han trabajado y resuelvan esto. Siento vergüenza de esta justicia, de las personas que nos manejan según sus necesidades y prioridades. La prioridad era Sheila hace 16 años y hoy continúa haciéndolo, pero para su familia. Siento vergüenza de lo vivido en estos años con este proceso. Y es así como el pasado 25 de enero se cumplieron 17 años del asesinato de Sheila Barrero. Y aún no hay ningún condenado. Solo faltan 3 años para que el caso prescriba y el culpable sea finalmente libre. Los familiares de Sheila no están de brazos cruzados y siguen exigiendo justicia, ya que la fiscalía les quiere hacer creer que existe el crimen perfecto. Pero para Elías Barrero, el padre de Sheila, un asesinato hay que resolverlo, ya que no se puede dejar impune. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Recuerden, cualquier sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle like al video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.